Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo estoy profundamente agradecido a Dios por estar vivo para ver este día, por estar vivo hoy, ahora, por haber sido traído por el Señor. Y creo que es bueno que preparemos nuestros corazones con gratitud al Señor. Que todos los que estemos aquí tengamos un corazón agradecido a Dios. ¿Cuántas posibilidades teníamos de haber sido distraídos, de haber sido robados, de haber sido desviados? Y estamos aquí. El Señor se las arregló. ¿Cuántas cosas, cuántos ángeles hicieron horas extras con algunos de nosotros para que hoy pudiéramos estar vivos? ¿Alguno tiene así un testimonio de que no deberían ni de estar vivos en esta? ¿Alguno? Y acá estamos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Pero principalmente ese impulso de gratitud tiene que ser de estar vivo para las cosas vivas, porque ¿qué sentido tiene estar vivo en el cuerpo, pero perdernos las cosas vivas de Dios? Eso no tendría sentido. Estamos vivos para las cosas vivas. Cierre sus ojos un momento y tenga una palabra de gratitud sincera y profunda al Padre. Dígale: Padre, no sé cuántas cosas hiciste para que yo esté vivo y esté vigente hoy, pero quiero agradecerte. Dígale: gracias, gracias Padre, gracias, gracias. Te honramos, Señor, y te exaltamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres bueno todo el tiempo. Amén. Quiero que me acompañe a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Voy a quedarme con esta expresión del apóstol Pablo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Algo que he tenido que comprender es que no tiene ningún sentido recibir vida espiritual y no querer andar en esa vida. No tiene ningún sentido. Aunque debo confesar que muchos años de mi vida encontré que mi corazón se conformó con una idea de vida espiritual y sin un anhelo ardiente de andar en esa vida. No tiene sentido para Dios. Es como si usted fuera a comprar una bicicleta y le preguntara al vendedor: en la rueda esta que tiene rayos, ¿puedo hacer un asado? ¿Con qué cara lo miraría el vendedor? ¿Está loco usted? Si quiere hacer un asado, vaya y compre una parrilla. De esa misma manera yo no entiendo por qué, primero en mi persona, digo, ¿en qué momento aceptamos un evangelio que nos saca de muerte a vida, pero luego permanecemos en una forma de vivir muerta? Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque él dice: ¿cómo nos vamos a envidiar entre nosotros? De hecho, ese pasaje antes habla del fruto de la carne, y en el fruto de la carne se mencionan muchas cosas, pero cosas como celos, envidia, vanagloria, enemistades, pleitos. Y saben, por muchos años yo leía esos pasajes como diciendo: sí, la verdad que no tengo que tener pleitos, no tengo que hacer eso porque es malo, es feo, 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 feo. Y en realidad no había entendido lo que el Evangelio pretende hacer con nosotros. Muchas personas oyen el mensaje del Evangelio con frases como esta:
si usted repite esta oración, usted va a recibir a Cristo en su corazón y cuando se muera se va a ir al cielo. Y después pasan toda la vida con sus propios esfuerzos personales, con sus propias justicias. Yo estoy hablando de mí mismo, o sea, ¿por qué cree que lo sé? Porque yo lo vi. Nadie me puede decir si yo pasé muchos años de mi vida en ese sistema de pensamiento donde es muy feo irse al infierno, pero los celos y algo produce. Es como que si yo agarro a cualquier cristiano y le digo, los celos, ¿son buenos o son malos? No, son malos. Sí, pero después como tener celos se siente rico, digamos. Déjeme, por favor, una licencia. O sea, digo yo, ¿por qué me asusto del infierno y soporto los celos y las envidias? Porque lo que el apóstol Pablo dice es, cualquiera que no guste y no viva en el amor, está andando una vida que no es vida. Entonces, en el anuncio mismo del Evangelio, cuando Jesús anunció su Evangelio, Él dijo, amen a sus enemigos. Y la verdad es que tener enemigos no es cómodo, pero es muy vivo. Hay mucha vida en aquel, hay mucha potencia de Dios en aquel que es gobernado tanto por la vida espiritual que no está buscando que Dios destruya a sus enemigos, o más bien ser tan buenito que no tengo enemigos. ¿Sí? ¿Ha visto esas personas que usted dice, ¿quién puede ser enemigo de esta persona si es un pan de Dios? ¿Ha conocido a esa gente? Nunca se enojan. Usted lo insulta y, oh, yo sabía que era feo. O sea, no. Usted dice, no puede ser. O están esas personas que nunca hacen nada, entonces nunca se equivocan. Entonces, están ahí, son un ente en la vida, ¿no es cierto? Entonces, claro, no se puede tener enemigos así. Entonces parece que el mundo, la religión intenta producir ese tipo de persona que no hace nada, no puede ser que me equivoque. Mejor no hablo. Sin embargo, Jesús dijo, amen a sus enemigos. Eso significa que, no significa que vamos a ser tan bonitos que todos nos van a querer. No, probablemente enemigos tengamos, porque ¿sabe qué hace falta para amar a un enemigo? Hace falta tener vida en el espíritu. Hace falta estar vivo. Porque el amor humano no puede, el amor humano busca lo suyo. El amor humano desea satisfacer su propia necesidad, pero el amor que es del espíritu es una fuente que estando nosotros saciados y vivos en el espíritu, podemos ser gobernados por ese amor. Hace falta, y ninguno de nosotros podía gustar la vida antes de la cruz de Cristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese sacrificio? Nadie podía gustar la vida espiritual y por lo tanto nadie podía amar verdaderamente antes de la cruz. Así que hace falta que Jesucristo, no solo hace falta que usted crea en Jesús, no solo hace falta que usted confiese a Jesús, hace falta que Él muera en la cruz. Y Él murió. No solo que usted lo creyó, es que Él murió. Es que aunque usted lo hubiese creído, si Él no moría, tampoco servía. Esto nos lleva a entender que el Evangelio no funciona solo por nuestras creencias o por nuestra manera de creer en Dios, sino por la sustancia de lo que en esa cruz nos fue otorgado. Jesús dijo, el que no come de mi carne, ni bebe de mi sangre. Y los judíos no lo entendieron. Y déjeme decirles, yo tampoco lo entendí. Él anunciaba un evangelio que nadie entendía. Y ninguno de los que estamos aquí entendimos. Y quizás haya alguien en esta mañana diciendo, este cordobés no le entiendo nada. Tranquilo, yo tampoco me entiendo a mí mismo, así que ya somos dos. Pero lo más importante es ver y reconocer
que nosotros no entendimos el Evangelio cuando vino a nosotros. Cuando Jesús dijo, el que no come de mi carne, y además le dijo a los discípulos partiendo el pan, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Después de haber dicho, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, Jesús estaba siendo llevado y ahí sale Pedro, no lo van a llevar, pero si no te acabo de decir, en el pan, no te comiste el pan, te dije que voy a ser partido. Él no lo entendió, él participó de la mesa. ¡Ay, qué lindo que es comer el pan! ¡Qué lindo que es beber la copa! ¡Qué lindo momento de coinonía! No, Jesús estaba anunciando algo demasiado violento, diciendo, Roma no me va a matar, yo me voy a entregar a mí mismo por ustedes, para que sepan que no es porque creen en mí, porque saben, los discípulos creían, que Pedro que le había dicho, tú eres el Cristo. Ellos creían, no es suficiente con creer, era necesario que la cruz fuera dada. Para mí no tiene ningún sentido, no sé si para usted lo tiene, pero no tiene sentido para mí recibir vida nueva y andar en la vieja. No tiene ningún sentido, debería de levantarse en nosotros un anhelo. Yo oí desde muy pequeño las palabras de Jesús diciendo, entren por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que nos conduce a la vida. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la muerte. Entonces, había un cuadro a los años 80 que era un dibujo de un camino ancho. Y acá había una puertita chiquita y un camino angosto. Y acá decía vida. Y ahí estaban las llamas de fuego. Y es como si nosotros nos parábamos delante y como diciendo, ¿qué voy a elegir? Porque, ¿sabe? De pronto los que estaban en el camino ancho, los dibujitos, porque había dibujitos de uno que estaba en el camino ancho. Y era todo fiesta. Y ahí estaban todos contentos, visitando las tiendas, unos bailando, unos no sé qué, todas unas cosas así, ¿no? Pero allá en el final, en el infierno, quemándose. Y este que estaba en el camino angosto, así como sufrido, ¿no? Así como agachado. Y hay que pensarla bien. No. ¿Sabe lo que me costó borrar ese pensamiento? De creer que la vida cristiana se trata de un sufrimiento mientras estamos en la tierra con tal de que al final de nuestros días nos vayamos al cielo. No, amados, el que oye bien la palabra del Evangelio encuentra insoportable seguir viviendo en las cosas muertas de una antigua vida. Vivir. O sea, yo tuve que reconocer que no sabía. Estoy hablando de muchos años de cristianismo. Y yo estoy aquí para ahorrarles de que no repita lo que yo hice. Como toda la Biblia está escrita para nosotros, porque ninguno de nosotros tiene 40 años para andar en un desierto. Ninguno de nosotros tiene 400 años para estar en Egipto. Ninguno de nosotros no tenemos todo ese tiempo. Entonces, más bien, en una noche como esta podemos exponernos a la palabra del Señor y decir, Señor, no sé qué es la puerta estrecha, pero yo quiero entrar. No sé. Y dice, pocos son los que la hallan. Y yo oigo esa palabra y digo, yo quiero ser uno de los que la encuentra. Porque también Jesús dijo, ligera es mi carga, es fácil mi yugo. Lo que te está diciendo es, el camino estrecho no es un camino donde tú tienes que sufrir para ganarte el cielo. No, el camino es estrecho porque te lleva a una sola dirección. Te ahorra tiempo. Te evita estar deambulando y vagando en la vida. Te lleva en una dirección concreta y esa dirección es vida. No es que el Señor te está diciendo, bueno, si quieres ganarte el cielo vas a sufrir. Eso va en contra de todo lo que el Evangelio habla.
¿Qué sentido tiene seguir viviendo en esclavitud? Así empieza el Evangelio a abrir luz en nuestros corazones para mostrarnos que esta forma de transformación que ofrece el Evangelio no es cualquiera, porque queremos y anhelamos ver el carácter de Cristo, pero tenemos que cuidarnos de no caer en un error, y es tratar de definir nosotros mismos lo que es el carácter de Cristo y quererlo vivir con nuestros propios términos y con nuestras propias formas. Rápidamente muchos cristianos están dispuestos a autocastigarse por lo que ellos creen que hacen mal. Y creen que eso viene de Dios. ¿Están convencidos? Sí, pastor, yo vine porque Dios me tiene que cambiar. Usted no tiene idea de lo que necesita. Si usted anhela conocer el Evangelio, lo primero que tenemos que aprender delante de Dios es: no sé. No sé. En cambio, mire, hay personas que se llaman Abel. Hay personas que llegan a Dios con una apariencia de humildad. Señor, yo tengo que cambiar. Tantas cosas que yo hago mal. Qué terrible que soy. Cámbiame, Señor, cámbiame. Y en su cabeza funciona todo lo que hacen mal y sus errores, su carácter podrido, las decisiones equivocadas, los deseos de la carne y un montón de cosas humanas. Pero en realidad aquí hay un problema, y es que es demasiado orgulloso ir a Dios a decirle lo que Él tiene que hacer con nosotros. Entonces lo que parece ser humildad termina por ser orgullo delante de Dios. Y más bien el Evangelio nos requiere con este grado de humildad a oír primero, a oír. Porque cuando todos nosotros llegamos al Señor, llegamos por muchas razones. Algunos porque estaban mal y angustiados y tristes. Me gustaría hacer una encuesta acá. No la voy a hacer, así que tranquilo. Pero me gustaría ver cuántos llegaron porque vivían una vida amarga. Y algunos van a levantar la mano. ¿Cuántos de los que están acá llegaron a Dios porque necesitaban un milagro? Otros levantarán la mano. ¿Cuántos de los que están acá vinieron a la iglesia porque la esposa no le dio alternativa? Otros levantarán la mano. Entonces, algunos llegaron porque estaban aburridos. No importa por qué razón usted llegó al conocimiento de Dios, pero todititos los que estábamos acá tuvimos en algún momento, y quiero hacerles recordar eso, que tuvimos que reconocer que lo que Dios habló nosotros no lo sabíamos. Ninguno de nosotros llegó a la cruz diciendo: Señor, muere en la cruz porque estoy muerto en mis delitos y pecados. No. Más bien quizás nos humillamos: Señor, sí, tengo pecados. Pero no sabíamos que estábamos muertos. Que nosotros no es que pecábamos, es que no podíamos hacer otra cosa, porque los muertos hacen cosas de muertos. No es que éramos malos y que queremos ser buenos, no, es que no teníamos otra alternativa. Y la cruz de Cristo abrió un camino nuevo y vivo para nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Y ese mensaje tiene que recordarse una y otra vez. Amados, yo quiero en el transcurso de estas jornadas que vamos a tener, hablarles de esa puerta que debe ser atravesada. Mire, es un gran negocio para nuestras vidas si todo el tiempo y todas nuestras fuerzas las invertimos en hallar la puerta y entrar por la puerta. Y es bueno que nos humillemos delante del Señor, primero por nosotros mismos, pero también por quienes nos rodean. No asumir: sí, yo entré por la puerta estrecha en el año 1985 cuando vino no sé qué evangelista y levanté la mano. Espera un momento. Porque ¿sabe qué me habla a mí de entrar en la puerta? Significa entrar en una
en un camino que inevitablemente me llevará. Lo que yo veo en muchos cristianos son ciclos de, yo oigo frases como estas se escuchan en Córdoba, nomás acá no se escuchan, pero en Córdoba, ahora viene una buena racha, ¿no es cierto? Lo veo bien, la veo bien a la hermana Carlota, últimamente, ¿no? 3 semanas después, ya la hermana Carlota está tirándole la silla a los otros hermanos. Y decir, no, el Evangelio no fue, el Señor, para eso no se entregó Cristo, para que yo tenga buenos momentos espirituales. Cristianos que después de que el infierno hace lo que quiere con ellos, las obras de la carne prosperan. Y ahí hay cristianos que buscan a Dios no por estar atado al pecado, sino porque ya el pecado produjo tanto daño que ahora están incómodos con el daño del pecado, no con el pecado, con el daño, porque el pecado es buenísimo. ¿Se entendió lo que dije o no? No es que dicen, la lascivia, ¿qué problema con la lascivia? No, mientras está la lascivia está todo bien, pero cuando ya hizo tanto daño, ahora sí, Señor, mi familia está destruida. Y hay 5 meses de espiritualidad. Ya cuando se arregló más o menos la cosa, de nuevo, al mundo, a las cosas del mundo. Todo eso es basura, amado. Nada tiene que ver con el plan de Dios. No tiene nada que ver. Dios no me llamó a ser pastor para eso. Dios no me llamó a hacer iglesia para gente que lo único que quiere es ver cómo usa a Dios. El Evangelio nos introduce en un camino de vida, de conocer y degustar las cosas vivas para las cuales fuimos creados. Todos nosotros llegamos a Dios porque una viva certeza apareció en nuestros corazones de que Dios no nos creó para la muerte, ni para vivir atados en esclavitud a la corrupción. Apareció en nosotros. Y luego continúa esa viva certeza para que nosotros digamos, si vivimos por el Espíritu, quiero andar en el Espíritu. Y gustar una vida en el Espíritu es maravilloso. Es hermoso. No es como aquellos que todas las cosas espirituales parecen ser tediosas, aburridas, sacrificiales. Yo muchas veces caminé una vida espiritual así. Y si no, tratamos de adornarlas para que nos parezcan placenteras. Ahora, en vez de orar arrodillados, oremos en el camping. Entonces hay que adornar la actividad espiritual para hacerla más atractiva. Entonces usted, si hace una vigilia, vienen 5, pero si hace oración en el camping, ya vienen 200, ¿no es cierto? Entonces tratamos de tunearla a la cosa, ¿entienden? Vamos a tunear la vida espiritual para que sea más atractiva. No, amados, el Evangelio no necesita ser mejorado por ningún artificio, porque es maravilloso estar vivo y andar en la vida de Dios y gustar lo vivo de Cristo, conocer lo que somos en esa creación y en ese nacimiento que es verdadero. Todos nosotros traemos un primer nacimiento lleno de esclavitud y de ignorancia. En ese nacimiento hay muerte. Y esa naturaleza, esa antigua naturaleza, no tiene mejoras. Lo que hay antes de entrar a la vida de Cristo no tiene otro tratamiento que la cruz de Cristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, verso 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Mire, va a decir que hubo un día en la tentación en el desierto, pero después va a decir los 40 años no tuvieron diferencia, porque hubo un día
de la tentación, pero después hubo 40 años de repetir lo mismo. ¿Cuál era la repetición de 40 años? De una generación que veía las obras de Dios, pero sus corazones estaban endurecidos. ¿Y cuál fue el efecto de una generación completita que vio cómo Dios los sacó de Egipto, los llevó al desierto, pero nunca se produjo un grave problema, un grave problema? Y el apóstol, el escritor a los hebreos les dice, yo quiero que entendamos este punto, porque entender esto puede ser una clave para nuestra vida espiritual. Dice que Dios se disgustó con esa generación. Ojo, una generación que 40 años vieron las obras de Dios. Porque yo podría estar feliz en mi vida. Uy, mira lo que Dios hizo. Y al otro día Dios hace otra cosa conmigo. Y me provee, me da de comer, me viste, me asiste, me hace vivir cosas extraordinarias, me sana. Porque todo eso vivieron ellos. Dios le dio una serpiente de bronce. Miren las serpientes, se sanan. Tremendo. Les hacía caer maná. Y sin embargo, ninguna de esas cosas cambió el hecho de que Dios se disgustó con esa generación. ¿Qué disgustó a Dios? Lo que disgustó a Dios es esto: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El punto es que Dios los estaba llevando por un camino, pero el camino que ellos transitaban en su corazón estaba separado del camino que Dios les quería proponer. Hoy sabemos que todo eso debía suceder como señal para nosotros. Esas cosas, el mismo apóstol Pablo dice, y estas cosas acontecieron para nosotros. Pero acontecieron ¿para qué? Para que nosotros no repitamos ese mismo error. Porque finalmente, ¿cuál era el camino? ¿Qué dijo Jesús? Acá está el camino. Soy yo. Ese camino se abriría por medio de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dice, el camino nuevo y vivo que se abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros en esa cruz, se abrió un camino. Digan conmigo, un camino. Entonces, ese camino, dice Dios le dijo a Israel, no conocieron mis caminos. Y dice, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El consejo del escritor a los hebreos es cada día, exhórtense unos a otros, cada día. Este es un día, ¿no es cierto? Ya yo hice la tarea, mañana la tiene que hacer usted. ¿Cuántos? Cada día. Animarnos, exhortarnos a no olvidarnos de que si recibo vida espiritual, pero el camino que transito diariamente es un camino totalmente natural, terrenal, algo debe incomodar en mi corazón. Lo que debe incomodar no es el pecado, lo que debe incomodar es ¿qué hago yo gobernado por el mundo? ¿Qué hago acá viviendo por las mismas cosas que someten al mundo, a los que no conocen la vida espiritual? ¿Qué hago? Porque si terrible es caer en el gobierno de las tinieblas, del pecado, de la muerte, del mundo, si es terrible, ¿cuánto más terrible es perdernos lo que Dios preparó para nosotros? Eso es lo más terrible. No lo terrible es caer preso del mundo. Lo terrible es que yo me pierda hoy gustar el reposo de Dios y lo que Él preparó para mí. Porque el camino del Evangelio no es privarnos de lo malo,
del pecado, sino abrirnos acceso a lo hermoso y a lo perfecto del Evangelio. ¿Cuántos quieren vivir eso? Yo quiero, amado. Yo quiero. Porque usted puede buscar toda una vida la comodidad, perseguir la comodidad, el confort, la comodidad. Y hasta puede llegar a lograrla, quizás. Yo me he visto muchos años procurando comodidades, placeres, confort, y tratando de convencer a Dios que me ayude en el camino. Señor, bendíceme, prospérame. ¿Ah? Y no es que estaba buscando estafar a algún hermanito vendiéndole un tiempo compartido. No. Trabajando y que Dios me prospere, así como hizo con Jacob. Que me nazcan muchas ovejas rayadas. O sea, yo le pongo versículos, ¿me entiendes? Porque ya aprendí la Biblia. Entonces, Señor, haz conmigo como Jacob. Eso no lo hace menos carnal, no lo hace menos terrenal. Por más que le ponga Biblia, si toda mi búsqueda es terrenal, entonces finalmente ese camino no me va a otorgar lo que la vida. Pero ¿sabe lo poderoso que es descubrir que Cristo se abre camino tan fuerte en tu corazón que un día te encuentras con un enemigo y en vez de odiarlo y orar para que Dios lo fulmine, oras por él y lo amas en Cristo? Tú dices, wow, ¿de dónde apareció esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de dar la otra mejilla? ¿Qué es esto de ¿Qué es esto de participar del Evangelio? Lo que hizo la mujer del perfume, que se rompió el perfume y Judas, no, podríamos haberle dado a los pobres de comer. No entendiste nada, Judas. Lo que esta mujer hizo la hace partícipe del Evangelio. ¿Sabe lo que es que un día Dios abra tus ojos y tú veas lo que significa ser alabado por Dios? De eso habla el apóstol Pablo. Cada uno reciba su alabanza de Dios. Y que el Señor diga, te propongo una recompensa, y que tu corazón sea atrapado por esas recompensas. Esas cosas son parte del Evangelio. De no dejarnos distraer, porque querer que Dios me cambie para vivir una vida terrenal no tiene sentido. No tiene sentido que procurar una transformación que me hace sentirme bien a mí mismo, porque ahora soy más genial. Yo debo decirle que caminé muchos años de mi vida cristiana en obras de la carne. Pero si usted me invitaba a comer un asado, la pasamos bomba, hermano. O sea, no es que me parecía el demonio. No. Porque hay muchos cristianos que se conforman con esa forma de transformación. La que convence a la gente. La que me hace aceptable. Yo a algunos cristianos, cuando usted lo ve, que Dios empieza a cambiar su vida, usted ya lo quiere poner de diácono, de algo, no sé, ponerlo a cargo de algo. Inventemos un puesto en la iglesia. Porque son tan lindos. Dice, qué bueno. Y de pronto vino siendo un salvaje del mundo. Pero ahora, wow, ya no insulta el hermanito. Ya no se enoja tanto. Ya dejó el alcohol. Está bien, pero si yo me conformo con esa forma de transformación, nos perdemos lo más hermoso y lo más poderoso del Evangelio. Que no se conforma el Espíritu de Dios con que yo tenga una vida más ética, aunque eso inevitablemente lo incluye, evidentemente. Pero no es eso lo que Dios quería, porque también Jesús se encontró con los fariseos que le dijeron, ¿cómo te sientas a comer con esta gentuza? No sabes con quién está comiendo. Y Jesús le dijo, sí sé y lo sé muy bien. No le dijo así, pero
Jesús sabía con quiénes se sentaba. Pero ellos que se jactaban de tener buena fama, ser reconocidos como la gente, esos eran los que habían endurecido su corazón. ¿Se da cuenta? No nos es útil tener una vida aceptable para nosotros mismos, pero nuestro corazón endurecido a la obra del Espíritu. La pregunta que quiero hacerme en esta noche, en esta introducción que estoy haciendo, y a ver si los convenzo a venir mañana. Ya voy a saber si ustedes caen a las 11 de la mañana es porque no los convencí. Que lo menos importante que usted oiga mi mensaje, lo que necesitamos, y para mí esta noche es un clamor al Señor, que como generación podamos hacerle oír esta palabra, de que no queremos conformarnos con nada menos de lo que costó esa cruz. No queremos nada menos. Señor, ¿qué dijiste vos? Dijiste andar en el Espíritu. Yo quiero eso y nada menos. Señor, no sé qué es. En Apocalipsis dice: al que venciere, le daré. Le daré de comer del árbol de la vida. Señor, no sé qué es el árbol de la vida. Un árbol, porque algunos se llenan de conceptos tan abstractos. Oh, sí, el árbol de la vida es Cristo. No, tranquilo. Mejor digamos: Señor, no sé qué es, pero lo quiero. Le daré una piedrecita blanca. No sé qué es la piedrecita blanca, no sé. No hagamos un estudio de la piedrecita. Lo que digamos es: Señor, ¿qué me querés dar? Eso que querés darme, yo lo quiero. Y no quiero nada menos. Un riñón menos. Bueno, entonces la pregunta es: ¿cómo Dios trata con un corazón endurecido? ¿Sabe qué había pasado con Israel? Es que Dios los sacó de Egipto, pero Egipto siguió estando con ellos. Todo el tiempo Israel caminó con los antojos de querer volver a Egipto, a la esclavitud. Hay un peligro, y es de aquellos que, siendo llamados a la libertad de la vida espiritual, todavía siguen viendo como atractivas las cosas del mundo y de la carne. La razón es que nunca salieron, porque lo que Dios quiere no es sacarnos de la muerte para que estemos añorando cosas. No. Se necesita salir efectivamente y que Dios trate con el corazón. ¿Sabe? En este paralelo hermoso y perfecto que el escritor a los Hebreos usa, diciendo: procuremos entrar en el reposo, no seamos como aquella generación. Porque esta acción de salir de Egipto, donde Dios, para los que no lo saben, se lo digo rápidamente. Cuando Jacob tuvo sus hijos, uno de ellos fue entregado, usted ya lo sabe, José, vendido por sus propios hermanos. Luego viene hambre en la tierra. Rápidamente, yo sé que muchos ya saben la historia, pero puede haber otro que no lo sepa. Vino hambre en la tierra. José estaba en Egipto, sus hermanos llegan sin saber que José está allí, pero Dios había usado a José para abrirle camino en Egipto y evitar la hambruna de esta familia. Jacob y sus hermanos llegan a Egipto y son cobijados allí para que ellos sobrevivan, pero se quedan en Egipto y se multiplican. Y luego de algunas generaciones, ya los que comenzaron siendo 12 ahora era una nación gigantesca. Más de 600.000 varones. Una nación grande para esos tiempos. Entonces, pero sometidos a la esclavitud. Ese es el paralelo de cómo estábamos nosotros antes de Cristo. Sometidos a una vida natural, vana, terrenal, muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo lo que el gobernante que nos tenía decía que teníamos que hacer. Cualquiera que oye estas palabras y no las cree, no tengo nada para decir. Pero cuando yo oí: Abel, ¿qué? ¿Estabas muerto? Dije: sí, es cierto. No sé por qué creí, pero creí.
No, porque hay algunos que viven en el mundo y creen que deciden esa vida. ¿Sí? Esa es la falta de fe. Los que no tienen fe creen que deciden vivir en las drogas, vivir en el pecado, que deciden voluntariamente vivir en los delitos, en las enemistades, en los celos. Ellos creen que es una decisión. Pero viene el Evangelio y dice, están esclavos porque están muertos y están presos del pecado. Y todos nosotros dijimos, creo. A ver, ¿quiénes quieren decir? Creo. Listo. Y Cristo dice, la única manera de que sean libres no es que dejen de hacer esas cosas. La única manera de que sean libres es que mi Hijo muera en la cruz por ustedes y que por la fe reciban vida nueva. De esa manera de la misma manera Dios envió a Moisés y a Aarón a hablar con Faraón y a decirle, deja ir a mi pueblo. Así es el llamado de Dios. Sal de la muerte a la vida. Sal de la esclavitud. Sal de lo que no es. ¿Sabe? Israel parecía una nación, pero no lo era. Parecía un pueblo, pero no lo era. Ellos habían crecido entrelazados con Egipto. Eran parte del sistema. Eran parte del mundo. Como lo éramos nosotros. Éramos un engranaje más. Nos hace bien recordar eso. Para no conformarnos. Para no acomodarnos y sentirnos confortables. Porque si bien algunos pudieran haber pasado muchos años siendo parte de ese engranaje perfecto de enemistades y de obras de la carne. Y el mundo encontró en nosotros un engranaje perfecto de reacciones y de decisiones. El engranaje de una vida política, de una vida económica, de una vida social. La enemistad es parte del mundo en el que vivimos, es parte perfecta. Lo normal es que si una persona le pegan en una mejilla, lo esperable es que se enoje, que busque venganza, que dé ojo por ojo, diente por diente. Mire, ya Jesús les había dicho, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero no entendieron porque eso encaja perfectamente, porque el mundo te toca y te encuentra donde estás. El mundo llega, pero cuando el mundo llega con sus instrucciones y la reacción es de Cristo en nosotros, el engranaje se destruye. Es como poner un palo en el engranaje. Se desarma a nuestro alrededor el mundo. Eso pasa cuando una persona conoce y gusta la vida espiritual. Eso se espera de nosotros. Eso vino a hacer Moisés y Aarón. Vamos a leer, mire, ahora sí agarramos la Biblia. Dice Éxodo capítulo 7, verso 13. Éxodo 7, 13. Dice, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Qué les dice el escritor a los hebreos? No endurezcan sus corazones. Acá aparece Faraón porque ese corazón endurecido es Faraón. Faraón para nosotros, ¿qué es? Es el diablo, pastor. No es el diablo. Somos nosotros en una vieja manera de vivir. Es un yo falso. Es un gobernante que no participa del propósito eterno de Dios. Es un yo muerto. Es un señor que tiene que ser desalojado. Es algo que tiene que ser sepultado. ¿Sabe dónde terminó Faraón? Sepultado. Era profético que tenía que Faraón perseguirlos, porque él tenía que morir. Se espera, y el Evangelio, la palabra del Evangelio nos conduce a ese bautismo, donde algo muere. Porque ninguna transformación que venga a nosotros sin muerte, no sirve. Al final la gente también cambia sin Dios, amados. Y yo podría usar todos los artilugios para convencerte de que seas mejor persona.
artilugios, inclusive la Biblia me los da, porque yo podría asustarlos a ustedes. Yo crecí con un mensaje así. Yo tenía una maestra de escuela dominical, pobrecita, siempre le hablo mal de la maestra. Esa maestra era terrible. No entendía una pepa del evangelio esa maestra, pero era la maestra de la escuela dominical. El diablo tomaba cursos con mi maestra de escuela dominical. Se inscribía con los demonios ahí. Era terrible. ¿Sabe qué decía esta mujer? ¿Qué nos decía a los chicos? Porque si ustedes no obedecen a sus mamás, porque ella ¿qué quería? Que nosotros llegáramos a casa y obedezcamos a mi mamá. Pues eso es lo que tenía. Es una buena intención. Pero ¿a fuerza de qué? Si ustedes no obedecen a su mamá, Dios se va a enojar con ustedes, se van a ir al infierno. ¿Y saben lo que hay en el infierno? Fuego y azufre. Claro, así, o sea, con miedo, con condena. Nos duraba 5 días el portarnos bien. Después nos olvidábamos. Pero son artilugios. Después están las otras formas. Porque miren, si así intentaba la religión cambiarnos, después usted encuentra inteligencia emocional. Si usted quiere ser efectivo, usted tiene que dominar sus impulsos, sus emociones en función de sus propios objetivos y cómo ser más efectivo en el mundo de los negocios. Entonces usted aprende a no enojarse no porque fue transformado, estoy escupiendo todo. Acá los estoy bautizando por aspersión a los hermanos de la primera. La próxima se van a sentar desde la tercera fila en adelante. Son bendiciones, hermano. Recíbelo. Pero, ¿en qué estaba? Digo, claro, o sea, ese no quiere, no busca una transformación porque quiere ver a Cristo expresado. No, lo que quiere es que le vaya bien en los negocios. Y aprendió que enojándose menos se gana el corazón de sus empleados. Y en vez de castigarle a los empleados y caerle con un montón de exigencias, ahora los empleados se sienten mejor, trabajan con más ánimo, vienen más temprano, se van más tarde, no piden aumento. Y la empresa prosperó y progresó. Y no hizo falta Cristo. No sabe nada de Cristo ese hombre. ¿Me explico lo que quiero decirle? Esas cosas sí pasan, hermano. Y tenemos que ser claros de que eso sí sucede. Vivir cambios en nuestras vidas no es el fin del Evangelio. No para eso murió Cristo. Y la forma en que el Evangelio transforma es única, es específica. No la puedo inventar yo. De pronto aparece un hermanito que es cristiano. Sí, usted lo ve en la reunión y está todo circunspecto, reflexivo, pero los empleados no lo soportan. Y el pastor le dice, invite a sus empleados, no van a venir. Sin menos de expresión de Cristo, no lo soportan los empleados. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Lo que sí se espera es que una expresión de Cristo, mire, si nosotros expresando el amor de Dios, es posible, pudiera suceder que algunos nos aborrezcan por la expresión de Cristo. Puede pasar, pero no debería de ser una excusa. No, es que yo tengo tanto de Cristo que todos me aborrecen. No, eso no puede pasar. Lo que se espera es que algunos vean ese aroma como atractivo y decir, yo quiero la libertad que esa persona tiene. Hay algunos cristianos que creen que para que mucha gente conozca a Dios, todos nosotros debemos tener una vida perfecta. Mi maestra de escuela dominical me decía, para el próximo domingo inviten a amiguitos al culto, a sus amiguitos. Porque sus amiguitos se perderán en el infierno por culpa de ustedes, por no hablarle. Meterle algo ahí, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo? ¿Cómo invito a mis amigos?
Vení a la iglesia que Dios te va a prosperar. Y había unos liazones en la iglesia. Los hermanos estaban peleados. Porque yo era hijo de pastor, sabía todos los problemas. No me podían engañar. Entonces, claro, y tenemos esta idea. Es que si el mundo ve que todos prosperamos, van a querer a Dios. No es así, amados. ¿Sabe lo que es el testimonio de un corazón de alguien que habiendo sufrido una circunstancia adversa, su corazón refleja el gobierno de Dios? Señores, si alguien le pide que lleven la carga 1 milla, llévenla 2. ¿Qué justicia hay en eso? Es una justicia que solo se entiende en Dios. Porque pensar que... No, ¿sabe cuál es el mensaje a veces? Es que tú no naciste para hacer cola, sino para hacer cabeza. Mire, algunos de nosotros nacimos para hacer cola, hermano. Tenemos cara de cola. Claro, porque pensamos, no, para que Dios te llamó a estar primero, a tener tu empresa. ¿Sabe qué le enseñaban los apóstoles? Sirvan a sus amos como al Señor. Porque lo que va a convencer al mundo del Evangelio no es que seamos muchos señores, sino que sirvamos como al Señor. Porque eso refleja un gobierno y un reino. Un reino. Yo oí el Evangelio y me dijo que ese Evangelio me dio acceso al reino de Dios. ¿Cuántos creen? Por eso el apóstol Pablo dice, los que hacen estas cosas no pueden participar del reino. Yo quiero el reino de Dios porque yo ya sé y viví lo que es estar fuera del gobierno y del señorío de Dios. Yo no fui creado para ser señoreado por el mundo. Déjame decir, no. ¿Cuántos quieren el gobierno de Dios en sus vidas? ¿Por qué yo aceptaría un evangelio donde el reino lo voy a ver cuando me muera? No. ¿Por qué hablaría del reino toda mi vida y todavía el orgullo me sigue gobernando en mi corazón? No. ¿Por qué aceptaría un gobierno y un señorío? Amados, Dios tiene un solo trato con Faraón. Dios no quiere cambiar a Faraón. Dios tiene un solo destino. Por eso Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. También Lucas dice así, tome su cruz cada día. Pero voy a decirle una cosa, Jesús todavía no fue a la cruz. Lo que les está diciendo es, si alguno quiere ganar su vida, la perderá, pero el que quiera perder su vida por causa de mí, la ganará. Lo que les está diciendo es, si lo que ustedes quieren es conservar y mejorar una antigua vida, no vengan conmigo porque lo que yo les vengo a ofrecer es muerte. Entonces, tomar la cruz no es cada día, voy a decidir en este día no vivir. No, lo que yo quiero llegar es a un día donde pueda declarar, ya no vivo yo. Y no puede ser, cuando tenga 80 años. No. Hay que salir rápido porque lo que el Señor nos convidó a conquistar también es parte del Evangelio. Yo quiero llegar a aquel día que es el día del Señor y decir, alcancé la meta. Señor, conquisté la tierra. Sí alcancé. Y esto requiere que todos nosotros logremos encontrar ese punto de inicio, reconocerlo, preservarlo. Dice de Éxodo 7:13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. ¿Cuándo se lo había dicho? Se lo había dicho 4 versículos anteriores. Vamos a retrocederle 4 versículos a Moisés. Y le dice en Éxodo 4:21, y Jehová dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas estas cosas delante de Faraón, todas las maravillas que he puesto en tu mano,
pero yo endureceré su corazón de modo que no dejara ir al pueblo. Entonces Dios lo había advertido a Moisés: mira, vas a ir, vas a hacer cosas gloriosas, pero no te va a dejar. Eso pasa en muchos de nuestros corazones que se resisten a la obra del Evangelio, que tratan de modelarla, que tratan de encauzarla, que tratan de forzar, porque ese faraón está presente y quiere seguir en el trono. La pregunta es, ese que está en el trono, ¿por qué queremos sacarlo de allí? Porque ese gobernante es un gobernante falso. No fuimos creados para ser gobernados por ese viejo hombre. Es por eso que cuando el apóstol Pablo dice: haced morir lo terrenal en vosotros, versión Reina Valera 1960, es porque eso terrenal en nosotros no es verdadero. No fuimos creados para persistir en esas cosas. Dios le dijo a Moisés: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¡Wow! ¿Cuántos quieren gustar el carácter de Cristo en sus vidas y vivir en esa vida nueva y verdadera? Yo también quiero. Debemos oír el llamado de Dios: deja ir. Deja ir mi hijo. Esa batalla que se da en el corazón y que solo Dios sabe cómo tratar, para que toda forma de gobierno falsa de la vieja criatura, del viejo hombre, sea llevada a la muerte y que lo vivo de Dios se manifieste en nosotros. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo y a tu primogénito. Eso le está diciendo Moisés. Le está diciendo Dios a Moisés: esto va a pasar, pero mientras tanto él llega y dice que le endureció. Entonces dice que Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón se ha endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. La pregunta, amados, es: ¿qué pasa cuando un corazón se endureció? Vamos a ver a partir de mañana que Faraón tiene muchos diálogos con Faraón, Moisés y Faraón. Y hasta Faraón le pide oración a Moisés. Faraón los manda a adorar a Dios, porque todo eso aprende a hacer Faraón. Faraón sabe orar, quiere orar. Faraón quiere ver las maravillas de Dios. Faraón también quiere adoración. O sea, Faraón quiere que adoremos a Dios también. Ya lo vamos a leer mañana, eso viene mañana. Pero el punto es que por más que Faraón parezca que va entendiendo, no sirve. La pregunta es: ¿cuál es el trato? Amados, el trato que Dios tiene con ese corazón endurecido es la palabra de la cruz. La palabra del Evangelio es oír, es entregarnos al anuncio del Evangelio y cómo trata esa palabra con nosotros. Lo que quiero decirte es cuán necesario es para nosotros no perder el tiempo y oír más atentamente lo que en esa cruz sucedió por nosotros. Eso tiene el poder para vencer en nuestros corazones. Porque, ¿sabe? Es una ilusión pensar que yo puedo vencer al mundo afuera si el mundo no es vencido dentro mío. La batalla no está en, bueno, ¿y cómo hacemos que haya menos abortos en el mundo? Está bien, buenísimo, vayamos, nos quejemos, pero ¿cómo vencemos la muerte y las envidias y los celos y la vanagloria en el corazón? En nuestro interior, porque la conquista que no se da dentro nuestro, nunca la vamos a ver fuera nuestro. Nunca la vamos a ver. Hay algo, diga conmigo, hay algo que tiene que morir. Va a correr sangre. Decirle que está a tu lado: va a correr sangre. No digas que no te lo advertí. Vamos a ponernos de pie.
¿Sabe quién es Faraón? Es el que rige en una vida fuera de Cristo. Es un antiguo gobernante. Es el gobernante de un reino de muerte y de vanidad. Es un reino separado del reino de Dios. Cada persona es un reino en sí misma, amados, con sus propias leyes. Por eso el apóstol Pablo dice: procuro ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. ¿Por qué dice mi propia justicia? Porque así es el alma de un ser humano, que estando separada del reino de Dios, crea su propio reino. ¿Y qué pasa si ese reino sigue vivo? No se expresa el Hijo, porque a todos los que creyeron en su nombre les fue dada la potestad de ser hecho hijos de Dios. Pero es necesario que oigamos el anuncio del Evangelio que dice: deja ir a mi hijo. Me gustaría decir: no, Faraón es el diablo, pero hay un yo. Hay un yo. Hay un yo construido, edificado en una antigua vida separada de Dios. Y déjeme decirle que por muchos años cometí el error de decir: Señor, sí, yo quiero morir al yo, quiero morir, y pensando que eso es sufriendo. No es inventando sufrimientos. Ahora sí voy a hacer un ayuno de 40 días, como creyendo de que por hacer muchas cosas que me sean difíciles. No es así, no funciona. No funciona, porque también Faraón sabe inventarse su propia religión cristiana. Debemos oír, y vamos a ver en estos días cómo el Señor trata con nuestros corazones por la palabra del Evangelio. Lo que sí debemos saber claramente es que no hay convenios con Faraón. No hay convenios. No quiere Dios cambiar a Faraón para que ahora se vuelva agradable. Hay una propuesta del Evangelio que sigue clara y vigente, y que debemos saber cómo llega a nosotros. De que el Señor murió en la cruz. Muchos dicen: Cristo murió en la cruz para que yo no tenga que sufrir. Amados, Cristo murió en la cruz para abrir un camino nuevo y vivo delante nuestro. Pero ¿sabe qué? Ese camino inicia con un bautismo. Y bautismo no es solo que te metan en el agua, que algunos nos debieron haber dejado 5 minutos abajo del agua para ver si pasaba algo mejor. Pero está bien que te metieron en el agua y está buenísimo. Y si ustedes no lo bautizaron, bautícese. Pero el punto es que se ve que ese bautismo sea genuino y verdadero en nuestros corazones. También nosotros esperábamos el bautismo del Espíritu en muchas formas. Ahí apareció uno: sentí un fuego, yo también quiero sentir fuego. Está buenísimo. Había otro que hablaba en nuevas lenguas. Che, qué cosa, está buenísimo eso. ¿Cómo es hablar en lengua? No. Pero es que no puede haber bautismo si algo no muere. Porque esa sepultura a la que Jesús se sometió, tomando nuestro pecado, muriendo y pagando el precio de nuestra sentencia y de nuestra injusticia, ahora por esa sepultura yo también puedo ser sepultado juntamente con Cristo. Y así, por causa de la sepultura, experimentar su resurrección y su nueva vida. Aleluya. No hay nueva vida sin sepultura. Y ese es el trato del Señor. El Evangelio de Jesucristo se revela en verdad para mostrarnos cuán falsa es una vida fuera de Cristo. Revela. Cualquier persona que vea esa falsedad dice: sí, Señor, esto tiene que morir. Cuando yo escuché, no que leía en la Biblia, sino escuché en verdad la voz del Señor diciéndonos como generación: cualquiera que quiera salvar su vida. Yo hay muchos cristianos encuentro: ay, pastores, que yo quiero ser salvo. ¿Y qué significa ser salvo? ¿Que me vaya al cielo pero permanecer en una vida fuera de Cristo en la tierra?
No tiene sentido para mí. ¿Para usted tiene sentido? No, ¿no es cierto? Tiene sentido. Porque muchos quieren esa forma de salvación. La forma de salvación que me hace sentir bien con lo que yo mismo decido, con mi propia vida y mi propio diseño. Y dice, Jesús les es claro y le dice, no les vengo a ofrecer eso. Hay una forma de salvación que la modelamos nosotros de acuerdo a nuestros propios intereses. Y el primer trato de Dios, si en verdad queremos experimentar lo maravilloso del Evangelio, no podemos nosotros modificar este Evangelio y hacerlo más atractivo a nuestros propios intereses, porque seguiremos en muerte, seguiremos atrapados en cosas falsas. Lo blanqueamos. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los religiosos? Sepulcros blanqueados. Se ven lindos, pero sigue siendo sepulcro. Es decir, que a la muerte la vistamos de vida, no sirve. También en Apocalipsis el Espíritu le dijo a una de las iglesias, ¿sabes qué? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Qué quiere decir eso? Que puede pasar, puede suceder, amados. Debo decírselo, es posible, es una posibilidad que algunos acepten en sus pensamientos una forma de salvación que nos inventamos, una forma de vida espiritual, donde me quedo conforme con que, si me muero me voy al cielo. Pero no hemos gustado la verdadera salvación, que es la que produce el Espíritu y que trae a nosotros el gobierno y el señorío de Cristo, no solamente para tener conductas que nos parezcan a nosotros buenas, sino para gustar lo que es estar vivo en Dios. Aleluya. Yo quiero eso. ¿Cuántos quieren eso en sus vidas? Hay corazones, amados, yo debo dejar que el Espíritu de Dios se exponga en mí lo que es contrario a Cristo. Y cualquiera que se entrene y se deja ministrar por el Espíritu, es decir, el Señor no viene a nosotros con condenas, pero que no venga con condenas no significa que acepta todo. La gracia de Dios no dice, ven, yo te acepto como eres. No, la gracia de Dios dice, todo lo que es falso en ti lo vamos a sepultar para que tú veas lo que eres en verdad y en vida. Pero no es, no, acepto todo. Estamos en la gracia. Yo fui parte de una generación que nos encantaba oír mensajes y Dios te va a levantar y vas a ser un gran empresario de reino. Y sonaba buenísimo, pero finalmente ese corazón se configuró para vivir por cosas terrenales. Y le encajamos versículo y lo mejoramos. Y vamos a conquistar el mundo con los jóvenes que van a estudiar en las universidades. Y nos mandaron a las universidades a la boca de los lobos con un mensaje, ahora sí Dios me va a prosperar. Y después allá no teníamos, como no habíamos experimentado lo que era vivir en el Espíritu, nos robaron años y muchos no sobrevivieron de esas generaciones. Pero ¿qué está diciendo, pastor? Que no hay que estudiar en la universidad. No, sí, hay que ir y hay que hacer todo lo que necesitamos hacer. Hay que trabajar, hay que estudiar. Lo que no podemos nosotros es perdernos el camino. Digan conmigo, el camino. El camino. Ese camino no se transita con acciones terrenales y naturales. Es un camino que se transita en nuestros corazones. Y ese camino empieza. Ese camino tiene un inicio. Es una sepultura. Aleluya. Yo quiero saber y conocer. Estoy seguro que muchos de nosotros, como yo también, por muchos años, oímos, hay que sepultar el viejo hombre, y después nos íbamos y no sabíamos cómo. Y decíamos, quiero, genuinamente quiero, pero es que es Dios el que puede tratar con nosotros. Es Él. Y déjeme decirle que el trato del Espíritu de Dios es maravilloso. Debemos confiar. Dice que la palabra es viva y eficaz y que penetra hasta partir el alma y separa las coyunturas. Separa. Y sabe que esa separación que produce,
Usted puede resultarle como, no, si Dios me va a partir por completo. Sí, pero no es un partir así, no es que Dios te va a golpear mucho, no es así. Es un partir como de lo que hace una semilla. Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. ¿Y sabe qué hace la semilla? Lo primero que hace es partir la tierra. Se para, se abre camino. Es silenciosa, pero usted dele tiempo. Hay árboles que levantan pavimentos enteros. Hay árboles que destruyen casas con sus raíces. Pero comienza con una pequeña semilla que va ahí buscando. Wow, ¿cuántos anhelan la vida de Dios abriéndose camino? Que no ponga resistencia en su corazón. Por favor, tengamos en esta noche esta oración y esta entrega. Levante allí su mano y dígale: Señor, puedo decirte una cosa en esta noche, y es que no me resistiré a tu obra en mi corazón. Que todo lo que está endurecido en mí sea llevado y sepultado. Que sinceramente anhelo el gobierno de tu vida en mí, tu reino. Que si vivo por tu espíritu, quiero vivir y experimentar lo que es andar en tu espíritu. Muchos de nosotros tuvimos que otra vez descubrir que así como Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones, también muchos de nosotros nos encontramos alguna vez en una vida cristiana donde las obras de la carne seguían vigentes. Y el Señor nos encontró en el camino y nos dijo: ¿quieres vivir una vida en el Espíritu? Sí, vamos a volver de nuevo al origen. Vamos a empezar de cero, porque esto no se empieza hasta que empieza. Y el Señor tiene una ventaja con esta generación, y es que Dios encuentra en nuestra generación gente dispuesta a empezar, sin orgullos, sin creer que no, pero yo ya sé demasiado de la Biblia y todos estos versículos ya me los sé. No, Señor, somos niños. Enséñanos a andar. Señor, hay algo que sabemos hacer bien: rendirnos a ti. Estar dispuestos a la obra de tu Espíritu. Reconocer nuestras ignorancias. Pero hay otra cosa que sabemos hacer, y es anhelar lo que el Evangelio nos anuncia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por la palabra de tu Evangelio. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Padre, ¿cuántos teniendo ojos no ven? Pero tú nos llamaste para no quedar en la ignorancia. Que tenemos ojos y queremos ver, que tenemos oídos y queremos oír. Aleluya. Que todo corazón contrario sea expuesto. Los que oyen las palabras y hablan las palabras, pero sus corazones se rinden al mundo y no anhelan el gobierno de la palabra implantada. Señor, que pueda revelarse en este tiempo una generación con corazones entregados a tu verdad, rendidas a tu palabra de verdad. Aleluya. Señor, que todo corazón endurecido sea puesto a prueba, expuesto, porque todos nosotros alguna vez nos resistimos a tu verdad, pero hoy estamos adelante de ti. Aleluya. Para que la obra de tu Evangelio sea eficaz en todos nosotros. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Gracias por lo que ha de verse en nuestros días. Te lo pedimos por amor a esta generación. Que no pasen más generaciones. Que no haya más ciudades y pueblos que solamente pueden ver un reflejo aparente de religión, pero que nunca ha conocido la sustancia de un evangelio hecho carne. Que pueda nuestra generación ver el reflejo de corazones sinceros, rendidos a la palabra de tu evangelio, abriéndose camino en hijos que no viven para sí, sino que viven para agradar a aquel que murió y resucitó por ellos.
Que no sepamos el versículo, sino que podamos declarar en verdad sincera y genuina: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Te adoramos, Señor. Aleluya. Amén.